Ahora sí, la estamos viendo acá en imagen, a Patricia Vázquez, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio. Bueno, Patricia, un placer que estés acá en el programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, Patricia, parece que tu nombre juega y se asimila al perfil de otra Patricia que se llama Bullrich. Sí, señor, por supuesto. Sí, pero yo no lo decía por el nombre, lo decía por tu capacidad de liderazgo. Tuviste en la función pública en la gestión de Patricia Bullrich, ¿no? Fui secretaria de Coordinación, Planeamiento y Formación, un nombre medio largo, Sí. pero era la secretaría que administraba los 4 presupuestos de las fuerzas federales y el presupuesto propio del Ministerio de Seguridad. ¿Qué área sensible el tema de seguridad, no? Terrible. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, Gustavo, vivo en Malvinas Argentinas, y el problema de la inseguridad y del narcotráfico es realmente preocupante, pero muy preocupante. El avance que tuvo este último tiempo, ya te diría hace, literal, todos estos años, ¿no? Estos 3 años de gestión, son narcoestados. Los municipios son narcoestados. Nardini, que fue... ¿Vos considerás que los municipios son narcoestados? Pero escuchá esto, Nardini, intendente, en este momento está haciendo pidió una licencia para estar en el gobierno de Kicillof, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero él consume cocaína. Desde él hasta el jefe de seguridad, jefe de policía. ¿Qué podés esperar en un municipio donde se consume desde el propio poder? Son zonas liberadas. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Sé que han trabajado mucho en la gestión de Patricia Bullrich con el tema del narcotráfico, pero uno dice, o sea, si uno pone Netflix, vos ves Noruega, corte transversal, cualquier partido político. En Juntos por el Cambio, en Paraná hubo un caso. No quiero entrar a hacer contrapunto y demás. O sea, lo que a mí o a la población le genera de alguna manera... ¿Cómo puedo decir? Y ustedes están para eso, para levantarle el ánimo. Un desánimo lo podrán combatir porque vemos que es transversal. Juega en la política en el mundo, juega en nuestro país cuando hay más pobreza peor, porque utilizan a los chicos para el narcomenudeo y demás. Ustedes proponen a Patricia Bullrich manejando su perfil de liderazgo para trabajar ese tema, pero ¿tienen fe que esto como mínimo se puede reducir considerablemente? Bueno, lo hicimos. ¿Sí? De hecho, lo hicimos durante la gestión en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, lo hicimos. Claramente el narcotráfico y obviamente el crimen organizado, cuando ya lo dejaste avanzar como un yuyo, fue cooptando, y fue cooptando todo. Fue cooptando policía, fue cooptando jueces, fue cooptando política. Y eso requiere una decisión política muy importante y claramente acciones contundentes. Durante la gestión de Patricia lo hicimos. Sin ninguna duda, como lo dice Patricia todo el tiempo, esto no se va a poder revertir en un minuto. Nada, porque en realidad no es solo un tema. El tema de seguridad tiene que ver con la legislación penal, tiene que ver con, por ejemplo, el servicio penitenciario, hoy intervenido, y Garrigós de Rebori no tiene la más mínima intención de hacer que esto funcione como tiene que funcionar. Si en el servicio penitenciario, en las cárceles, sigue existiendo las bandas narcos, las bandas más peligrosas del crimen organizado, conectados, le aumentan la conectividad, conectados con sus celulares, mandan a hacer todos los trabajos. Ejemplo, los monos. Nosotros habíamos instalado inteligencia penitenciaria que era indispensable para poder controlar el crimen organizado. Les habíamos impedido que se conectaran con celulares. Patricia todo el tiempo lo dice, nosotros pensamos en cárceles especiales para los narcos. Esas cárceles tienen que ver, ¿por qué la especialidad? Que no tenga contacto con los penitenciarios, los presos tienen que estar aislados en ese sentido, además le tenés que rotar el personal para que no los puedan cooptar, no pueden estar conectados. Eso es una de los temas. Obviamente que tenés que modificar el Código Penal, hay que hacer un gran trabajo en instalar nuevamente y poner orden con la ley y terminar con la puerta giratoria. Porque, a ver, en definitiva, a nosotros, ciudadanos, ¿qué nos importa? A veces uno escucha el relato político y siempre escucha las buenas ideas. En realidad,
no es cuestión de relatarlas, sino de hacerlas. Y Patricia demostró que lo hizo. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Bien. ¿Es realizable en un tiempo prudencial? Por supuesto que sí. También es muy importante, creo, hablarle con mucha verdad a la gente, porque necesitamos confianza. Por eso creo que Patricia lo genera, porque es genuina, porque dice, a ver, estamos acá, esto es lo que tenemos, no va a ser fácil. Nada de lo que necesitamos hacer en estos cambios profundos va a ser fácil. No va a ser fácil poner orden en la economía, no va a ser fácil poner orden en la educación, que se convirtió en adoctrinamiento, no va a ser fácil instalar de nuevo el rigor de la ley y de la Constitución. Claro que no. Vamos a tener, ya lo anuncian, ya nos dicen que nos van a tirar no 14 toneladas de piedra, mucho más que eso. Pero yo me pregunto, ¿tenemos alguna alternativa? No, no la tenemos. Por ejemplo, por un escenario en el cual se busca combatir, ¿cómo está estructurado con la policía o algunas comisarías el narcotráfico? Por otro lado, en la justicia. Por otro lado, el Servicio Penitenciario Federal. Va a hacer falta presupuesto. Y el factor limitativo de los últimos 8 años, o más, 12 años, es cada vez más restricciones presupuestarias, ¿no? ¿Cómo se va a cambiar esa jerarquía presupuestaria para focalizarlo, bueno, en áreas sensibles? Bueno, lo que nosotros proponemos claramente es inevitable que ataques la corrupción, en primer lugar. Al atacar la corrupción, entre un 20 y un 30% del presupuesto nacional, provincial y municipal se lo lleva la corrupción. Si vos esa plata que está en la burocracia, en la política y en la corrupción la destinás a lo que hay que destinar, sobra la plata. La plata está. Gracias a Dios somos un país tan rico. Si no, en este momento no sé qué seríamos, ¿no? Porque en este estado de cosas es realmente tan difícil que todo se convierta en una cadena de obstáculos. Cualquier particular, cualquier ciudadano que quiere emprender algo tiene permanentes burocracias y trámites. Te doy un ejemplo, los permisos de importación. Sí. Los permisos de importación son una causa, un motivo de corrupción. Todos sabemos, hoy todos sabemos, que sacar un permiso de importación cuesta un 15% más caro. Eso está mal, claro que está mal. Pero ese 15%... Me estás corriendo por el lado del periodismo económico, ¿no? Y mi formación como profesional en ciencias económicas. Sin embargo, te digo, el sobreprecio, no tengo el dato exacto, pero sabemos que en la República Argentina es algo enquistado de toda la vida, el sobreprecio para la gestión, bien, uno. Dos, el gobierno puso el guiño que iba a favorecer a los pymes y los que más permisos consiguen son los grupos más grandes. Entonces, también está marcando, bueno, ahí también está marcando que pusieron el guiño para un lado y giró para el otro. Mira, Gustavo, yo creo que ese círculo totalmente vicioso que empieza con la corrupción política y esa corrupción política se irradia en toda la administración, lo tenemos que convertir en un círculo virtuoso. Para eso, claramente hay que tomar decisiones contundentes. El Código Penal tiene que ser más rígido, más estricto. Fíjate que si... ¿Qué está faltando de modificar en el Código Penal en términos generales? Estuvo Gustavo Delía también acá, hablamos del tema, pero ¿qué habría que modificar del Código? Condenas de cumplimiento efectivo, empecemos por ahí. Sí. Menos salidas transitorias. Fíjate lo que pasó hace poquito, otro caso parecido al juez Rossi. ¿Te acordás? Sí. Bueno, a un violador, abusador, ya le dijeron, el informe penitenciario le dijeron, no es prudente que lo larguen. Lo largaron, el tipo salió. Pero no es el Poder Judicial ahí el que está... No. Es todo, es todo el sistema. Okay. ¿Por qué? Si la ley es más estricta, el Poder Judicial, ¿qué hace? El juez aplica la ley al caso particular. Esa es la función del juez. Sí. Fíjate que tampoco puede ser que existan jueces que manifiestamente sean activistas políticos. ¿Cómo vamos a permitir que un juez que su mayor cualidad debería ser la imparcialidad se manifiesta abiertamente militante de una ideología política? Primer punto, no deben llegar a la magistratura los jueces que
manifiestamente tienen actividad política. Eso debería ser un requisito, ya tenés una modificación que tenés que hacer. Y eso en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Yo tengo un posgrado en magistratura. Eso empieza a sanear la justicia. Pero al mismo tiempo, vos tenés que decir, si el juez tiene que aplicar la ley y esa ley es más estricta, no puede haber un zafaroniano, porque va a tener que aplicar la ley estricta. No tiene ese margen enorme de discreción. Bueno, dale, no importa, soltalo. Así como soltaron 2.000 y pico de precios, o 3.000 fueron, ¿no? En pandemia. Y ahí andan por la calle. Ah, ¿no volvieron los que...? No volvieron. Siguen por ahí. Siguen por ahí. Es lo que está pasando. Te doy otro ejemplo. El tema de los motochorros. Sí. ¿Por qué te roban celulares tan fáciles? Porque hay un mercado negro para venderlos. ¿Por qué te roban las motos? Porque vos te fijás y entrá en Facebook, entrá en Instagram. Está públicamente en las redes anunciado canjeo moto talle M, que la llaman así, son las truchas, las afanadas, las robadas. ¿Talle M la llaman? Talle M, por un 38 milímetros. A ver, estuviste en una Secretaría de Estado, conocés, uno es muy ingenuo en este tipo de temas. Talle M, bien, eso sería... Motos talle M son choreada. Las afanadas. Sí, dirían los cordobeses, choreada. Exactamente, sí. Como la que le sacaron a Balaquier cuando lo mataron. Entonces, conclusión, ir también a las redes. Absolutamente. Yo no entiendo todavía por qué un fiscal de la Nación, porque lo puedo hacer yo, lo podés hacer vos, lo podemos hacer cualquiera, se puede meter en Facebook y ver canjeo moto talle M por 38 milímetros, por ejemplo. Esto es un disparate. Pero mirá todo lo que hay que hacer. Pero vos no considerás que esto más allá, porque yo le pregunto a Patricia Vázquez, integrante Juntos por el Cambio, agarra, me va a contestar, por lógica no, es el gobierno oficial, ¿sí? Pero de pronto me retrotraigo al radicalismo, o cuando Raúl Alfonsín era presidente, y digo, esto está enquistado, ya es estructural. Digo, ¿cómo se puede lograr? Porque, ¿a qué voy? Yo te mencioné un caso, y no era para provocar, un caso en Paraná. O sea, el narcotráfico se mete en todo. Sabemos que la corrupción atraviesa todo. Acompaña, inclusive, siempre sabemos que todos los poderes económicos acompañan al ganador. Suponiendo que gana Patricia Bullrich, ¿sí? Que vamos a decir que sí, bueno, suponiendo que gana, todos estos jugadores van a acompañar a quien gane, quien resulte ganador. Entonces, ¿cómo sacamos esta corrupción estructural? Yo creo que en primer lugar depende de la gente. Siempre termina dependiendo de la gente. Gracias a Dios vivimos una democracia, ya hace rato. Sí. Y esa democracia te permite elegir y te permite vencer de una vez por todas. Fíjate lo que está pasando en el Chaco, como lo que pasa hace tiempo en Formosa. O sea, poderes enquistados, y que esos poderes enquistados hayan perjudicado tanto las estructuras culturales, como decís vos, porque ya se metió en todos lados. Bueno, yo creo que desde nuestro lugar como ciudadanos es basta, es decir, un basta, y no resignarnos más a que eso sea como es, y uno diga, bueno, el roban pero hacen. No, o sea, esa resignación como ciudadano tiene que terminar. ¿Dónde? En la urna. Y ahí apoyar, y realmente después de, espero, y así para eso trabajo, que Patricia Bullrich sea nuestra próxima presidente, bueno, acompañar también, porque vamos a necesitar que la sociedad nos acompañe en el voto y que nos acompañe en estos cambios estructurales que tenemos que dar, porque van a ser, sin ninguna duda, resistidos por las mafias. Si vamos contra las mafias, vamos a ser resistidos, pero no hay otra. Bien, clarísimo, Patricia. Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a vos.